Hoy, Joan Gaspar, expresidente del Fútbol Club Barcelona, ha declarado como testigo ante la jueza Alejandra Gil por el caso Negreira. Este es un tema complejo, el tema Negreira que se llama. Yo he venido como testigo y yo, como soy un hombre que me creo que el Barça y el fútbol es limpio, porque aquí están acusando al Barça, estoy de acuerdo, pero indirectamente están acusando al fútbol. Están diciendo, sin decirlo, que en el fútbol está corrompido. Uno de los 4 presidentes del Fútbol Club Barcelona que han testificado ante la jueza por el caso Negreira. El propio Joan Gaspar, Joan Laporta, el que es el actual presidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Además, también han declarado en este caso el hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero, la mujer de Negreira, Ana Paula Rufas, 2 exdirectivos del Barcelona, Óscar Grau y Albert Soler, y 2 exentrenadores del conjunto azulgrana, Ernesto Valverde y Luis Enrique. En este punto tenemos que recapitular todo lo acontecido hasta el momento en el mayor caso de corrupción deportiva de la historia del deporte. El pasado mes de septiembre prestaron declaración ante la jueza a alguna de esas figuras investigadas por el caso Negreira. Javier Enríquez Romero, el hijo de José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que cobró 8,4 millones de euros entre los años 2001 y 2018 del Fútbol Club Barcelona. En la declaración a la jueza, Javier Enríquez Romero, el hijo de Negreira, reconoció que la relación entre su padre, José María Enríquez Negreira, y el Fútbol Club Barcelona era poco ética. Por supuesto, yo en 2021, en fechas de la Inspección de Hacienda, que es cuando descubro que Dasnil ha facturado más de 1 millón de euros al Fútbol Club Barcelona directamente, lo primero que hago es llamar a mi padre. Llamo a mi padre, le pido explicaciones, le pregunto, da largas, me dice que lo que hacía era asesorar al club, que no era asunto mío, y bueno, me lo dice en el tono en el que me solía hablar cuando se ponía a la defensiva. A ver, mi padre, yo le quiero mucho y a nivel personal y emocional está perdonado por lo que me ha hecho, pero eso no quita que fuera una persona muy autoritaria, agresiva, y en ese momento, de hecho, recuerdo incluso lo que me llegó a decir. Si me permite, me llegó a decir: ¿a ti qué coño te importa? Pero se eximió de conocer nada de los pagos, ni de su origen o razón. En esa época yo me enfoqué, como he dicho antes, en demostrarle a la inspectora de Hacienda que yo no conocía esas cantidades, que no tenía nada que ver y que no había gestionado nada de eso, como así se demostró. Sin conocer lo que conocí más tarde, ya en el 2022, fruto de la llamada de la SER, o en el 2023, cuando se abrió la causa, que esas cantidades no respondían solo a facturas hechas del 16 al 19, sino que venían de mucho más atrás. Ese mismo día se sentaron ante la jueza la mujer de Negreira, Ana Paula Rufas, y 2 expresidentes del Barcelona, Rosell y Bartomeu. Según diferentes medios de comunicación, tanto Sandro Rosell como Josep Maria Bartomeu insistieron mucho en su declaración en el término herencia y admitieron que los pagos al vicepresidente de los árbitros continuaron porque así lo creyó conveniente el club. Aclararon que la remuneración a Javier Enríquez Romero no tenía nada que ver con la de su padre, el ex vicepresidente de los árbitros. 8,4 millones de euros recibió Enríquez Negreira del Fútbol Club Barcelona por unos servicios que no han quedado del todo claro. Bueno, el señor Negreira yo ya lo conocí en el 2003, cuando entramos en la primera junta del señor Laporta. Alguien me presentó al señor Negreira como la persona que históricamente hacía el asesoramiento arbitral del club. Inicialmente dijeron que eran informes, pero el hijo del colegiado aseguró en sede judicial que él solo cobró 70.000 euros anuales por estos informes a través de su empresa, que nada tenía que ver con los más de 7 millones que el Barcelona pagó a través de 2 empresas vinculadas a su padre. Hay un cuadro en que salen todos los años las sociedades que han facturado al Fútbol Club Barcelona, que suman más de 7 millones de euros. De todas esas cantidades, usted ha hecho trabajos para cobrar esas cantidades. Ninguna cantidad corresponde a ningún trabajo hecho por mí que tuviera como objetivo o como cliente final el Fútbol Club Barcelona. ¿Y sabe por qué motivo informó entonces el Barça de que era usted quien constaba como contacto de Dasnil cuando le requirió la inspección? Bueno, yo cuando leí esa información, lo primero que hice es no creérmelo. O sea, que constara, no me lo creo. Que dijeran que constara, lo entiendo. Pero lo entiendo porque básicamente lo que pretendía el club
estratégicamente es desvincularse lo máximo posible, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, fácilmente para meterme por en medio. Un Javier Enríquez Romero que fue despedido por el Fútbol Club Barcelona en 2018, tal y como afirmó Bartomeu en su declaración. ¿Por qué se prescinde de sus servicios? Bueno, se prescinde de sus servicios en el año 18, aproximadamente en el primer trimestre del año 2018. Óscar Grau, el director general del club, y Pep Segura, el director deportivo, me explican que están haciendo una reducción de gastos del club y que había una serie de gastos que querían reducir, y uno de ellos era los servicios de asesoramiento de Javier. Es decir, que él acabaría su trabajo el 30 de junio o en el último partido que tuviese el Barça en el año 2018. Curiosamente, coincide con el cese de su padre como vicepresidente de los árbitros ese mismo año, en 2018. 17 años de pagos que están ahora mismo bajo investigación, con 4 presidentes del Fútbol Club Barcelona diferentes. Gaspar, Laporta, que está ahora mismo en activo, Bartomeu y Rosell. El impacto de ver a estas figuras tan relevantes, Luque, del fútbol español, desfilando, como decía antes Pol Tenorio, por los juzgados, y además con toda esa serie de contradicciones que luego comentaremos también, es tremendo el daño que se está haciendo. Sí, y por lo que están pasando por el juzgado, ¿no? No es tanto que vayan al juzgado, sino el motivo por el que están acudiendo al juzgado, el motivo por el que están teniendo que declarar en sede judicial como testigos. Bueno, hay quien dice, propios directivos del Barça, que esto venía de antes, efectivamente, y que por tanto era una herencia, con lo cual lo que pasa es que no hay material para demostrarlo, de momento no hay, para certificar que eso venía de antes, de Gaspar, de Núñez y demás, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega eso. Yo, fíjate, no recordaba, no tenía especialmente fresco, aunque lo he visto más de una vez, el testimonio de Javier Enríquez, pero me ha vuelto a parecer demoledor. Me ha vuelto a parecer demoledor, me ha vuelto a parecer muy clarificador de lo que allí sucedía, de por qué sucedía, de a dónde iba a parar el dinero, los 70.000 euros que fueron a parar a su bolsillo por su trabajo, porque ahí sí que existen unos informes, y el resto que fue a parar al bolsillo de su padre, que le dice, ¿tú qué? ¿A ti qué te importa? Y la reflexión de Javier Enríquez, yo tengo muy claro lo que pasaba, y es que el Barcelona en un momento determinado pretendió, como fuera, desvincularse del número 2 del Comité Técnico de Árbitros. Si todo era tan normal, si todo era tan legal, si no había ningún ánimo de corrupción, si no había ningún ánimo de influir en los arbitrajes y demás, ¿por qué desvincularte? Si es solo un asesor, ¿por qué te tienes que desvincular? Y luego la otra cuestión que es demoledora también, como yo no creo en las casualidades, ni en este aspecto de la vida, ni en ninguno, claro, se desvincula al Barça curiosamente, pues iba a decir casualmente no, porque no creo, curiosamente el año en el que Enríquez Negreira deja de ser el número 2 de los árbitros, con lo cual deja de tener poder, con lo cual deja de tener influencia, con lo cual deja de decidir qué árbitros ascienden, qué árbitros descienden y por dónde va la carrera de los colegiados, con lo cual se convierte en un ciudadano más, como cualquiera de nosotros, que no tenía ni arte ni parte en el Comité Técnico de Árbitros. Yo creo que a medida que van pasando los expresidentes, a medida que van pasando los implicados en el asunto de una u otra manera, de momento en calidad de testigos, bueno, pues el asunto se clarifica más. E insisto, se me había ido un poquito de la memoria o no tenía la conciencia de que el testimonio de Javier Enríquez fuera tan enormemente clarificador. Eso es... Totalmente. Yo creo que el testimonio del hijo de Negreira desmonta, no prácticamente, totalmente toda línea de defensa, tanto del FC Barcelona, de cada uno de los presidentes y demás testigos, como de su propio padre. Él cobró una serie de informes, 70.000 euros, y el resto ya se lo explicó, ha explicado que se lo explicó su padre a qué se debía, y que de esas labores, el supuesto asesoramiento desde el año 2001. A partir de ahí, pues evidentemente, yo creo que queda todo claro, y aún más claro queda con las declaraciones de cada uno de los presidentes, con las contradicciones. Uno decía que no conocía a Enríquez Negreira, y se ven hay imágenes que se ve que sí le conocía. Sandro Rosell dice que cuando era vicepresidente que sí le conocía, que conocía que hacía informes según él. Bueno, una serie de contradicciones, cada uno por un lado, que evidentemente deja claro que la línea de defensa es bastante endeble, como también resultaba endeble al ver cómo declaran los exentrenadores Luis Enrique Valverde, diciendo que
supuestos destinatarios de informes técnicos sobre árbitros que jamás los pidieron, que jamás los vieron, que jamás se los ofrecieron. Es decir, un cúmulo de contradicciones que convierte este caso evidentemente en muy grave, sin probablemente el más grave en la historia del fútbol, pero no español, del fútbol mundial. Han descendido equipos en otras latitudes con una mayor cultura deportiva evidentemente y penal, podríamos decir, como la Juventus, un grande del fútbol italiano, y la descendieron y no pasó nata. En otras latitudes, como en Escocia, descendieron al Rangers, que es como el Madrid-Barça, el Rangers-Celtic. Bueno, pues los descendieron al Rangers. Esto es lo que hay. Bueno, aquí, de momento, la justicia ordinaria sigue su curso, lenta, pero se está sirviendo para ver todas estas contradicciones. Y lo sentimos mucho si algunos se sienten ofendidos, pero yo insisto, este palmarés entre 2001 y 2018... es difícil de creer que se haya conseguido de forma lícita, justa, porque de momento esto sigue bajo investigación y muy sospechoso todo, claro. Bajo sospecha un palmarés entero, 17 años con los títulos, la Liga, las Copas, pues eso está bajo sospecha. Durante todos estos meses hemos escuchado en sede judicial cómo expresidentes del FC Barcelona hablaban de una herencia que recibían de la anterior presidencia, una herencia que ellos mantenían. E incluso en el caso de Laporta, Paul, se llegó a multiplicar por 4 los pagos a Negreira. El IPC. Pues se ha subido, ¿eh? Ha subido. Ha tenido suerte Joan Laporta, y voy a decir suerte entre comillas, de que su presidencia ha quedado fuera del periodo hábil para ser sancionado penalmente, ¿no? Todos recordamos cómo se cambió el código ético de la Federación en 2021, cuando el Barça tiene conocimiento de que se están investigando los pagos a Negreira, y Albert Soler, que estaba director de secciones, sale escopetado del club y vuelve 10 años después al Consejo Superior de Deportes, donde pues maniobra en la sombra, ¿no? con esa ley del deporte, esa reforma de la ley del deporte, donde no toca los delitos graves, mientras en el Código de la Federación, el Código Ético de 2015, se modifica la parte que decía que no prescriben los delitos de corrupción, ¿no? Las faltas muy graves de corrupción en el deporte. El Código de 2015 no prescribían nunca. En 2021, cuando se entera que le están investigando y mandan a Soler para el CSD, cambian el Código Ético también, y ahí pasan a prescribir los delitos y las faltas de corrupción, ¿no? Bueno, cosas. Por eso Laporta fue como testigo y no fue como imputado, y por tanto, si mentía, cometía un delito de falso testimonio, y por eso estaba tan nervioso que se le quebraba la voz. Otros han declarado, ahí estamos viendo por ejemplo a Rosell, como imputados, como investigados. Rosell, Bartomeu, Óscar Grau, el propio Albert Soler, el propio hijo de Negreira, ¿no? Y una de las cosas que yo me fijo, mira, en mi familia hay varios policías, conozco bien este mundo, ¿no? Y hay una cosa que me dicen siempre, ¿no? Me dicen, cuando una persona es inocente, quiere hablar por los codos, quiere hablar con quien sea, no quiere dejar de hablar, no se callan. Quieren hablar con el juez, quieren hablar con el ujier, con el auxiliar, quieren hablar con el comisario, con el inspector, con el subinspector. No se callan, hay que tranquilizarles, tranquilo, que va a tener usted tiempo de defenderse, ¿no? Decía el gran Marco Aurelio, emperador romano, que no hay nada mejor que te acusen injustamente, porque tienes toda la mejor oportunidad de hablar en tu favor con honor y defenderte con honor, ¿no? Decía que alégrate cuando te acusen injustamente de algo, ¿no? Porque te vas a poder defender. Esta gente, Bartomeu, Rosell, porque algunos sí, Bartomeu, Rosell, Grau y Soler y Rosell con muchísima chulería, por cierto, hasta el punto de ser desagradables. Bartomeu con bastante más torpeza, igual que Grau, muy torpes. Solo respondieron a sus abogados defensores. No respondieron a la Fiscalía Anticorrupción, no respondieron a la acusación por parte del Real Madrid. Liga y la Federación no pintan nada, van allí a tomarse un café, pero no están haciendo absolutamente nada. Abogados de la Liga y la Federación no quisieron hablar. Yo insisto, si tú eres inocente, te pones a disposición, hacedme preguntas, disparad, que yo me quiero defender, ¿no? No respondieron absolutamente a nadie, y bueno, pues quedaron en evidencia todas esas contradicciones de las que hemos hablado por encima. Por ejemplo, Laporta, él dijo que él estaba pagando a Enrique Romero, al hijo. Enrique Romero entra en acción en 2014, después de la primera presidencia de Laporta. El primer informe de Enrique Romero es de 2014. Laporta dijo que pagaba a Enrique Romero, no, usted pagaba a Dasnil 95, que era del padre, que no hizo ni un informe, como lo ha dicho. Rosell dijo que él pagaba a Negreira.
Bartomeu dice que pagaba a Enrique Romero, no se han puesto ni de acuerdo entre ellos. Aparecen conceptos como el pack regalo Aloe Vera famoso por 60.000 euros, obras, partidos, cuando nadie paga 60.000 euros en Aloe Vera, hay una acta de conformidad que se firma con Hacienda muy sospechosa, hay un montón de contradicciones, cosas que no tienen sentido y cosas que en esta instrucción, termino, de 3 años de instrucción, porque ha habido 3 jueces diferentes. Ya, por cierto, la primera frenó todo el caso. Silvia López Mejía, su pareja, trabajaba para el Barça, se lo cayó y se descubrió que hacía la reprografía del Barcelona. El cartel de ganas de volver a veros del Paseo de La Habana de Laporta, que gana las elecciones, lo hizo la pareja de la primera juez instructora, que se lo calla, que trabaja para el Barça, y casualmente entran en su casa a robar. Cuando llevan unos días entran en su casa a robar y se llevan documentación del caso. Esta fue apartada. Luego llegó Joaquín Aguirre, se jubiló. Ahora Alejandra Prat, toda la suerte del mundo. Veamos 3 años con esto, 3 años sin que haya pasado nada, ¿no? Vamos a ver si de aquí sale algo. Vamos a confiar en la justicia. Otra cosa es que haya sentencias que se pasteleen, que sean más o menos amables, que haya indultos después. Ya sabemos cómo está todo, el poder que tiene esta gente, pero algunos seguimos confiando en una sentencia, desde luego, condenatoria, por amable que sea, donde conste que esto es una golfada tremenda. No, que si me permitís, que yo soy muy insistente con el tema palmarés, porque me parece injusto ganar títulos bajo estas condiciones, ¿no? Y que es lo que se está investigando. Pero yo siempre recuerdo esas declaraciones del señor Freixa y del señor Perrín, exdirectivos a la razón del Fútbol Club Barcelona. El señor Freixa, por cierto, apareciendo en un montón de sitios, hablando de... Esto solo pasa en España, pero bueno, que dijeron que venían denuncias, que no lo dijo ni Pol Tenorio, ni Luque, ni Cristina, ni yo, lo dijeron estos 2 señores. Y eso me invita a recordar cómo en aquellos años 90, en los que también pasaron cosas extrañas, esas ligas de Tenerife, esa liga que al Depor se le escapa cuando lleva un montón de puntos de ventaja, declaraciones de Jesús Gil, poco sospechoso de madridista, diciendo que Negreira le daba las ligas al Barcelona. Que no lo digo yo ni vosotros, lo dijo Gil, presidente no del Real Madrid, sino del Atlético de Madrid. Bueno, eso no está bajo investigación, pero no, hay que recordar lo que dijeron el señor Perrín y el señor Freixa, de que esto venía de esos momentos en los que también pasaron muchas cosas raras y el Barcelona ganó algunos títulos, que bueno, de aquella manera, vamos. Bueno, pues vamos a ver ahora qué reacciones ha despertado la declaración de Gaspar de esta mañana. Conexión Redacción, Ocaña, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Bueno, la declaración de Joan Gaspar esta misma mañana ha levantado muchas reacciones en las redes sociales. Si te parece, nos vamos a quedar con la de Miguel María García Cava, doctor en Derecho y abogado, además un habitual ya de esta sección, que en su cuenta personal de X una vez más ha reflexionado en torno a las palabras del ex vicepresidente y presidente del Barcelona. Merece la pena escucharlo y leerlo aquí en Real Madrid Conecta. Cuando las palomitas se atragantan. Joan Gaspar llevaba toda la semana pavoneándose, anunciando espectáculo, prometiendo palomitas. Venía a decirnos que lo suyo iba a ser una función de seguridad, desparpajo y certezas. Pero el telón se levantó en el juzgado y, de repente, el guión se le evaporó. Donde había chulería apareció amnesia. Donde había bravatas, evasivas. Y donde había promesas de claridad, una niebla espesa hecha de «no lo sabía, no era cosa mía» y «yo me ocupaba de fichar jugadores». La declaración es un catálogo de coartadas de manual. Gaspar se presenta como presidente, sin presidencia. Alguien que gobernaba un club gigantesco, pero no conocía contratos, no controlaba pagos. No sabía quién asesoraba en qué, ni por qué se abonaban cantidades a sociedades que hoy son el epicentro del escándalo. Miles de contratos, dice. Demasiados para saber. Demasiadas cosas para responder. Demasiada responsabilidad para asumir. Hay una frase que pretende ser tranquilizadora y acaba siendo delatora. Si hubiera habido alguna irregularidad del presidente, lo sabría. Traducido al lenguaje llano, lo que afirma es que el presidente siempre se entera de las irregularidades. Y si eso es así, entonces lo demás cae por su propio peso. No hay mayor irregularidad que contratar y pagar al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. O se sabía o se miró hacia otro lado. Ambas opciones son demoledoras. Porque aquí no hablamos de enviar un jamón ni de una llamada informal para preguntar cómo arbitra un colegiado. Hablamos de pagos continuados, de sociedades interpuestas, de una relación sostenida en el tiempo con quien ocupaba un puesto clave en el sistema arbitral. Y Gaspar, lejos de despejar dudas, nos pide un acto de fe. Que confiemos en que todo fue
honesto y legal, porque siempre lo fue. El problema es que la honestidad no se decreta, se demuestra. Y la legalidad no se presume, se acredita. Más grave aún es el blindaje corporativo. Gaspart pone la mano en el fuego por todos los presidentes. Los de antes, los de después y los de ahora. El club como tótem, la institución como coartada. Nadie sabía nada, pero todos son inocentes. Nadie controlaba nada, pero todo funcionaba. Nadie respondía, pero el Barça es intachable. El viejo truco, cuando la responsabilidad es de todos, no es de nadie. El caso Negreira no necesita teorías conspirativas para ser escandaloso. Se basta con escuchar a quien fue presidente admitir que no controlaba pagos relevantes, que no conocía a proveedores clave, que no sabía quién asesoraba en materias sensibles y que, aún así, afirma con rotundidad que no hubo ilegalidad alguna. Esa combinación, ignorancia operativa y certeza moral, no exculpa, retrata. Las palomitas, señor Gaspart, no eran para nosotros, eran para usted, para tapar con ruido lo que hoy queda en silencio. Porque cuando se promete espectáculo y se ofrece amnesia, lo único que queda claro es que el problema no es la memoria, es la responsabilidad. Y en el Fútbol Club Barcelona, durante demasiados años, esa palabra ha sido la gran ausente. Responsabilidad. Esa palabra todavía no ha llegado a salir en sede judicial. Ahora, la larga lista de contradicciones que estamos encontrando, Pol Tenorio, no deja de aumentar. Sí, había hablado antes de algunas por encima, pero hay muchísimas más, ¿no? Es que no dan una. Hablaban de informes cuando el propio Luis Enrique, el propio Ernesto Valverde han salido diciendo que ellos no vieron ninguna. Bueno, si tú pides informes para que el equipo sepa, el área deportiva a la que tanto se refería Laporta, ¿no? Yo le daba los informes al área deportiva y ahí me desentendía, no sabía nada. Dasnil 95 no sabía que era eso, claro que saben en el club que eso es Negreira, pero bueno, no vieron ni un informe, lo haces para que se supone que el club, el equipo sepa quién les va a arbitrar y se adapten a ellos. Ricky Valverde no vieron nada, pero aparte es que Negreira, interrogado por primera vez por los técnicos de Hacienda, dijo que él nunca elaboró un solo informe. Insisto, el hijo no entra en escena hasta 2014, ¿no? Esa teoría se cae. Igual que la teoría, por cierto, muy curiosa del robo circular, ¿no? Pagaban a Negreira para llevárselo el dinero y luego volvía en una especie de circuito que se habían montado entre todos para robar. Primero, es muy difícil que sean todos tan chorizos. Puede haber un presidente chorizo que haga el dinero salir y entrar para que vaya a su bolsillo, pero al final hay una cadena donde entra un segundo presidente, alguien dirá, oiga, yo no quiero seguir robando, yo no vengo aquí a robarle al club. Aquí había unos señores robaban, puedo destaparlo o no destaparlo, pero yo no voy a robarle al Barça, yo soy del Barça, yo que vengo aquí a ayudar a este equipo, no vengo... No, todos hacían lo mismo, aparte que tú no eliges al vicepresidente de los árbitros para la teoría circular del robo al club. Yo elijo a Cristalerías Jordi. Digo, bueno, voy a coger a Cristalerías Francesc y voy a decirle a Francesc, amigo mío, vamos a ver si saco 10... Te llevas tú 2, yo me llevo 2, el club vuelve en 6 y nos lo montamos, pero no al vicepresidente de los árbitros. O sea, es absolutamente delirante, ¿no? Esto está muy claro, el modus operandi. El modus operandi es hago un dinero a un tío que vive del Barça, que no tiene otra fuente de ingresos que el Barça, que es un mandamás, su firma está en las calificaciones a los árbitros, el segundo, el número 2 de los árbitros españoles, vive del Barça durante 17 años, que sepamos, nada menos, por una cantidad de 8,5 millones de euros, que hay quien dice que es poco dinero, será poco para el Barça. Para un tío, 8,5 millones de euros... Es tu vida, la de tus hijos, la de tus padres y la de tus nietos, 8,5 millones de euros. ¿Cómo que no es dinero, no? Y entonces, a través de sociedades interpuestas, lo dice muy bien Miguel García Cara, Dasnil 95, Soccercam, Nilsat, sociedades interpuestas, sociedades pantalla, hechas para ocultar, hechas para entorpecer una vigilancia, una fiscalización, con conceptos, como he dicho, aloe vera, informes, obras, nada que ver, absolutamente nada que ver. Cuando el tío sale de la federación, tú cortas los pagos, está todo clarísimo. Y a mí lo que más me molesta de todo, además del insulto que decía antes de que te insulten, aquí el malo es el Madrid, el que hace daño es el Madrid, es la falta de reproche mediático y social a todo esto. Porque puede que hayan maniobrado para que esto prescribe y la justicia no alcance. Ya veremos la justicia, que es muy garantista en España, hasta dónde puede o la dejan llegar. Pero por lo menos un reproche. El otro día les cantaron en Albacete Negreira, Negreira, y había algunos por ahí en Barcelona, estaban indignados. Pero qué menos, si os lo han cantado en el Bernabéu, en Bilbao, en Albacete, en Cornellá,
Y para de contar, debía estar la gente levantada de ira cada vez que pasaba el Barça por ahí diciendo a estos tíos, yo ni pago por verlos, de que pidan perdón. No hay ese reproche social y no hay ese reproche mediático. Yo voy a tertulias y dicen, a ver cuándo saca Tenorio el tema de Negreira. Y se parten de risa, como si lo que importara ahora es quién gana la Liga o quién gana la Copa, o quién mete gol o quién el sorteo de semifinales. Que no, que eso es todo. Aquí lo único que importa es que está el mayor escándalo de la historia del deporte mundial, por dinero en juego, por años de fraude, por relevancia pública, y no pasa nada y nadie pide cuentas a todo esto, ¿no? Así que bueno, si tenemos que ser 4, lo haremos 4, pero esto no vamos a parar. Quieren que nos callemos, y aquí no se va a callar nadie, esto les va a perseguir toda la vida. Sobre todo escuchando lo que están diciendo todos los protagonistas. Ya que has mencionado el tema de los informes, hemos escuchado también, enseguida, te pregunto Jesús Alcaide, dame un segundito que tenemos a Jesús Bengoechea en directo con nosotros y vamos a sumarle a la conversación. Jesús Bengoechea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? Pues nada, aquí escuchando atentamente lo que decís. A pocos días de cumplirse 3 años del mayor escándalo de la historia del fútbol español y posiblemente del fútbol mundial, por no decir del deporte mundial, seguimos sin que haya justicia de ningún tipo. Y no solamente eso, sino que, como decía Paul, pues parece que se jactan y se pavonean, ¿no? E incluso se atreven a arremeter contra el Real Madrid, como ha hecho el señor Gaspar a la salida de su declaración ante la jueza, ¿no? Se ha permitido balbucear, farfullar algunas acusaciones contra el Real Madrid. Bueno, es evidente que él estaba muy nervioso, porque él es plenamente consciente de que con él empezó todo. En el mejor de los casos, cuando no antes, ¿no? Desde luego los pagos de los que se tienen constancia empiezan, los pagos de los que hay facturas, empiezan con Gaspar, con la presidencia de Gaspar. Lo que pasa es que ha tenido la suerte de que por estos juegos maléficos de las prescripciones, pues no está imputado. Pero que tenga cuidado, porque si la jueza aprecia con inconsistencias en su testimonio, podría pasar a estar imputado en el caso, ¿no? Parecía que Gaspar se ha puesto a decir inconsistencias contra el Real Madrid, que ya es el colmo, ¿no? Es decir, que tengamos que aguantar lo que ha ocurrido en este país con el caso Negreira durante mínimo 17 años y que encima, lejos de esconderse un poco, lejos de taparse un poquito, tenga la desfachatez de salir del juzgado y arremeter contra el Real Madrid, me parece que están sobrepasando el vaso de nuestra paciencia. Y creo que se están riendo de damnificados, por lo menos damnificados morales, de millones y millones de damnificados morales por el mayor caso de corrupción futbolística de la historia. Por lo menos el más prolongado en el tiempo, y a mí me parece que el más grave. Jesús, según recogen distintos medios de comunicación, Gaspar ha dicho que el Barça jamás ha cometido una ilegalidad y que nunca ha comprado árbitros. Bueno, no sabemos todavía lo que ha declarado en sede judicial, pero sí hemos escuchado lo que ha dicho después. Te pido una valoración de estas palabras de Joan Gaspar. Bueno, es el viejo truco que Paul, que está ahí, se lo sabe de memoria, porque seguro que se lo han dicho 500 veces en las tertulias a las que él acude. El viejo truco de decir, no, nosotros no hemos comprado nunca un árbitro. Oiga, está usted respondiendo a otra pregunta diferente de lo que se está juzgando aquí. ¿A quién le dice que usted, señor Gaspar, haya ido con un sobrecito a entregárselo a un colegiado individual? Cosa que a lo mejor también ha hecho, no lo sé. Pero no es eso lo que se está juzgando aquí. Lo que se está juzgando es que ustedes, entre ellos usted mismo durante su presidencia, estuvieron pagando al vicepresidente de los árbitros, porque eso de comprarse árbitro a árbitro es muy engorroso. Ustedes prefirieron comprarse el sistema en su conjunto, que es muchísimo más fácil, evidentemente. Esa es la vía por la que optaron ustedes. Y es la vía por la que optó usted como presidente y que incluso, según testimonio de los propios directivos azulgrana, comienza con la época en la que usted, señor Gaspar, era vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, o sea, en la época en la que estaba Núñez. Los pagos empiezan con Núñez, ya lo dijo Perrín, ya lo dijo Freixa, ya lo han dicho en diferentes ocasiones, porque ellos mismos lo han admitido estos pagos.
En otros foros han dicho que era buscando neutralidad. Es evidente lo que está pasando aquí, por mucho que el señor Gaspar haya intentado desviar la atención de una forma absolutamente patética, ¿no? No sé si tendremos acceso a las propias declaraciones de Gaspar, pero yo no pierdo la esperanza de que haya sido especialmente patético en su intento de como digo, desviar la atención, ¿no? Bueno, aquí todo el mundo sabe lo que ha ocurrido e insisto, esto es un caso gravísimo en el cual encima los protagonistas del mismo todavía se permiten reírse en la cara de los que hemos sido damnificados por esto, que somos los madridistas. Millones y millones, insisto, de familias madridistas en todo el mundo que han seguido la competición durante años y años pensando que había limpieza en la competición, cuando no la había. Jesús Bengoechea, gracias por estar con nosotros.